Estamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Héctor Rodríguez, con quien vamos a conversar sobre el decreto de cierre de la empresa pública Siembra EP. Estimado Héctor, muy buenos días. Bueno, ¿qué significa este decreto que ha firmado el presidente Lazo? ¿Se cierra Yachay o solamente la empresa pública de la Ciudad del Conocimiento? Muy buenos días, Héctor. Buenos días, César. Buenos días con todos los televidentes a través de esta señal que tanto nos congrega en etapas no muy fáciles para el país. Pues hoy, además de los escándalos de corrupción, vemos cómo se mutilan las capacidades institucionales para desarrollar ciencia, tecnología e innovación. Yachay desde un inicio fue un proyecto que trascendía la lógica de una universidad. O sea, hablar de Yachay era hablar de un parque tecnológico que congregara a todos los institutos públicos de investigación, llámese el INIAB, el INIGER, el INIGEM, el INAMI, etcétera, en un total de 14, para dotarles de laboratorios de altísimo rendimiento, generar espacios de plataformas comunes y espacios de congregación de los científicos para que de esa manera pueda hacerse una transferencia tecnológica hacia las empresas, tanto empresas públicas como empresas privadas. Ese sueño de un parque tecnológico no es que se lo inventó la Revolución Ciudadana, es un espacio que tiene años en la teoría, en la práctica, el propio Silicon Valley, la lógica de las universidades, del Triángulo de Investigación de Carolina del Norte, la ruta de la innovación. En Corea, en Japón, en China, han sido motores de desarrollo de los países y de las economías basadas en el conocimiento. Hacia eso queríamos llevar al país, primero formando talento humano de altísimo nivel, con becas en las mejores universidades del mundo, subiendo el nivel de las universidades locales y por supuesto dotar de un espacio donde estos científicos puedan volver y sentarse a trabajar de una manera armónica y sincronizada. Pues lo que firma Lazo es el cierre de esta posibilidad, es simplemente la mutilación de las capacidades institucionales del Ecuador para construir un parque tecnológico, quedándonos con una parte pequeña del proyecto Yachay, que es la Universidad de Tecnologías Experimentales. ¿Y por qué digo pequeña? Porque hablamos de aproximadamente un 15% del total del área útil de Yachay destinada a la universidad. Y asimismo, no solamente en el presupuesto, sino en la proyección de una ciudad planificada para 30 años, la universidad, si bien es cierto, es la primera piedra de esta ciudad, no hay que desmerecer las otras partes del rompecabezas que estaban en ciernes y en vías de construcción. Ahora bien, ¿qué nos queda, no? Que nos queda un montón de terrenos en planificación, edificios a medio construir y una falta de presupuesto y, como digo, capacidades institucionales para lograr este sueño del parque tecnológico. Héctor, la pregunta ahí sería, ¿teníamos el dinero para hacer el parque tecnológico? Porque muchos han dicho que estaba desfinanciado, que no había plata para hacerlo y que por eso han tomado la decisión de cerrarlo. ¿Es esto cierto o había, sí, el financiamiento, pero no se hizo uso de ese financiamiento? Bueno, responder en dos partes de la historia, ¿no? La primera parte, efectivamente, en 2015 y 2016, el país pasó por una etapa de estiaje de recursos, ¿no? De una carencia de recursos importantes de financiamiento fiscal. Pero inmediatamente nosotros trabajamos en ese momento para lograr financiamiento externo y ese financiamiento externo llegó en 2017 a manera de un crédito concesional. ¿Qué quiere decir crédito concesional? Que sea en condiciones mucho más bajas de mercado, con 15 años de gracia y más de 30 años de plazo para pagar un valor cercano a los $1.000 millones que venían de financiamiento chino en condiciones meramente concesionales, es decir, como digo,
con preferencia y con tasas de interés que ni siquiera van de la mano de la inflación. De tal forma que sí, el presupuesto de Yachay estaba financiado, no se lo quiso utilizar, no se estudiaron formas alternativas de trabajo, sino más bien el odio político pudo más que la razón de desarrollo, la razón de crecimiento, y se clausuró el proyecto ya en la presidencia de Lenín Moreno Garcés, con el desaparecimiento o la desaparición de la partida presupuestaria. Aun cuando teníamos financiamiento, se quitó la partida presupuestaria y se dejó al proyecto en soletas. O sea, eso quiere decir que, en definitiva, quien empezó con esta, digamos, destrucción o no ejecución del parque tecnológico es el gobierno de Lenín Moreno, y quien le pone ya el, digamos, el ejecútese es Lazo con este decreto, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar con Como en esto? todo, Como en todo. como en todas las políticas neoliberales, ¿no? O sea, Claro. si tú te pones a analizar el trabajo sucio hace o hizo Moreno y la concreción de las medidas viene a desarrollarlas Lazo. O sea, es la segunda parte del segundo o el segundo momento del peor gobierno de la historia. El segundo tiempo, como dice el doctor Tandazo, el segundo tiempo de Así Moreno. Ahora, es la parte 2 es la parte dos. claro, es la secuela, la mala secuela. ¿Qué va a pasar con los terrenos, estimado Héctor? ¿Tú sabes qué va a pasar? ¿Van a ser revertidos? Porque muchos dicen, ay, eran tierras productivas que iban a dañar, y por poner esa cosa que no vale para nada, que ni es qué, ni es cuánto, y muchos confunden con que se cierra la universidad también. Bueno, los terrenos tienen un razonamiento en su expropiación, la construcción de un parque tecnológico. Ujú, Y los terrenos no ocupados efectivamente deberían darles un uso relacionado con aquello. Voy a poner un ejemplo. Como decía, cerca del 15% del total de los terrenos está ocupado por la Universidad de Tecnologías Experimentales del Ecuador, pero bien podría trasladarse el laboratorio de Santa Catalina de INIAP, trasladarse a Yachay con los terrenos que están no solo desocupados, sino que se asignaron y tienen instrumentos jurídicos que estaban vigentes y que hoy por hoy la propia Cenecit podría darles su uso. Otro ejemplo son tierras que si bien no estaban al momento de la expropiación no estaban siendo las más productivas, pues venían de un monocultivo de caña de más de 50 años reitero, de monocultivo y de tratamiento agresivo, degradando su riqueza en la producción, pues sin duda esos terrenos pudieron haber sido ocupados por el propio gobierno provincial de Imbabura para hacer un parque industrial, porque ujú, buena falta le hace a Imbabura suelo industrial de categoría internacional con una planificación y con la declaratoria de sede que tenía precisamente los terrenos de Yachay. Es decir, la vocación de Yachay, si bien es cierto, ya no hay el instrumento de empresa pública, bien podría la propia Cenecit lograr algo de los cometidos que tenía esto y no echar para atrás unas tierras que sin duda agarraron plusvalía y que revirtiéndoles a sus antiguos dueños tendrían un grave perjuicio al Estado. ujú. Ahora bien, la Cenecit tiene una gran responsabilidad, no solamente es de la albacea de terrenos, entre comillas, improductivos, sino que es la guardiana del interés público. Y el interés público en ese caso no va por el lado de regresar las tierras a sus antiguos dueños por el simple hecho de ser sus antiguos dueños, sino que ver lo mejor para el país. Y lo mejor para el país, como digo, es contar con granjas productivas de línea, terrenos de altísima productividad en un parque industrial para Imbabura con todas las de ley y por supuesto potenciar a la propia Universidad de Echeitec.
alguna vez se habló de que al ir o abrirse la Universidad Yachay en ese sector de Urcuquí y con la ciudad del conocimiento, la economía de ese pueblo empezó a dinamizarse. Sin embargo, los contreras a este proyecto dicen que eso es una mentira. ¿Qué decirles? Tú que estuviste allá, tú que fuiste gerente de la empresa pública. Bueno, uno se ve los datos, ¿no? Los datos primero demográficos de Urcuquí. Teníamos una migración importantísima de los jóvenes de Urcuquí que primero ya no demandaban el ciclo diversificado, entre comillas, o el bachillerato en la secundaria ya de Urcuquí. O sea, la única posibilidad era migrar. Por el contrario, lo que vemos es una mayor demanda de estudiantes de las unidades educativas de Urcuquí por tener espacio en la educación intermedia. Y, por supuesto, la instalación de un instituto técnico tecnológico, que es el 17 de julio, con más de 2.000 estudiantes, dinamiza no solamente a la papelería, la peluquería, el restaurante, etcétera, que están alrededor, sino que generan una demanda de bienes y servicios muy importante, como es en cualquier parte del mundo cuando se instala no solo, como digo, un colegio, una universidad, un instituto, sino también las propias actividades que van alrededor. Y esas actividades de hospedaje, de alimentación, de recreamiento, de sustentabilidad en las actividades académicas, traen consigo una mejora importante de la economía. Urcuquí, con el cariño que les tengo a los urcuquileños, era un pueblo fantasma antes del anuncio de la instalación de la ciudad del conocimiento. Posterior a ello, hubo un boom, el crecimiento de la plusvalía de los terrenos pasó de $8.000 la hectárea hasta cerca de $80.000 la hectárea no servida. Y, y posterior a ello, la instalación también de múltiples negocios, florecimiento de una economía subsidiaria de la universidad y subsidiaria de las empresas que ahí se localizaron. Hoy por hoy vemos una debacle importante en ese dinamismo económico que se alcanzó entre 2014, 2017. Vemos una debacle, sí, no va a ser lo mismo, pues no es menor que se retiren 7.000 obreros de la ciudad, ¿no? O sea, Claro. una ciudad que albergaba más de 7.000 puestos de trabajo. Evidentemente, el retirarlos tenía un impacto económico, pero sin duda no es lo mismo que antes en el 2013 o 2012, ¿no? Claro, se le puso en el mapa a Urcuquí. Ahora, ¿qué va a pasar con la supercomputadora, Héctor? Porque hay publicaciones de ciertos medios que hablan de que está abandonada, de que no se ocupa y que ha sido un desperdicio para el país el haber invertido en esa supercomputadora. El desperdicio y el despropósito es de quien no lo utiliza. Claro. Si yo te hago entrega de una pieza tecnológica importante pensada para el desarrollo de tu programa y tú no lo utilizas, la culpa no tiene quien te financió, quien te entrega el instrumento tecnológico, sino de quien no lo utiliza. Ujú. Y el país necesita tanto para prevención de riesgos, para modelamiento climático, para optimización agrícola, para ciberseguridad, que tanto se necesita, ciberseguridad hoy por hoy para modelamiento del crimen incluso, se necesita la supercomputadora. Es realmente un despropósito y un caminar antinatura lo que hace el gobierno de Lazo al no poner en marcha un activo que sin duda fue pensado para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Como digo, si tenemos mejor predicción climática, la sociedad en su conjunto se beneficia. El agricultor tendría más certeza de cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo poner abono, cuándo irrigar y no desperdiciar recursos. Igualmente, una buena predicción climática podría no tener en ciernes al sector eléctrico del país. Modelar
la cantidad o el comportamiento de los residuos y de los sedimentos alrededor de las represas hidroeléctricas es un proceso que demanda altos recursos computacionales. Eso bien podría habérselo hecho en el supercomputador y no estar, como dice el ministro Santos Alvite, a la espera de que Diosito nos mande lluvias, ¿no? Sí, claro. No, eso no, en la actualidad ningún país civilizado le pone las manos al Señor, con todo el respeto del caso, sino que estudia las posibilidades y las probabilidades certeras que se tiene alrededor del comportamiento del clima, que es plenamente modelable, ¿no? Por otro lado, debemos entender que las guerras hoy por hoy del crimen transnacional, de las vulnerabilidades están por la ciberseguridad, están por el lado de la ciberseguridad. Y si tenemos un instrumento como es una supercomputadora, lo mínimo que se puede esperar de hasta de las propias Fuerzas Armadas es que utilicen ese recurso para la defensa nacional. Ya. Tenemos infraestructura tan crítica como es el tendido eléctrico nacional o como es el propio SOTE, que pueden ser víctimas de ciberataques y que simplemente no están protegidos porque ponemos las manos hacia el cielo esperando de que no pase, cuando lo lógico es utilizar un instrumento y una supercomputadora que bien nos podría servir para prevenir desastres como los que ha sufrido el propio Estados Unidos o países de Europa que han sufrido ataques a sus infraestructuras estratégicas, ¿no? ¿Crees tú, estimado Héctor, que, bueno, esperando que si hay un gobierno que le interese la ciencia y la tecnología, se pueda recuperar la ciudad del conocimiento, se podría recuperar? ¿Cuánto nos costaría? ¿Crees tú que hay esa esperanza todavía? Bueno, la esperanza pasa por un pacto social concreciones alrededor de una sociedad que se vea reflejada en el conocimiento como su única oportunidad para construir una economía basada en la tecnología y en la ciencia. Pasa por eso, o sea, más allá de las decisiones de gobierno, creo que el pacto social está roto hoy por hoy. Hay unas cifras de deserción estudiantil tremendas, la migración, la fuga de cerebros de nuestro país es probablemente uno de los actos más atroces para el desarrollo que puede realizar una administración pública. Y claro, si nosotros no tenemos en cuenta eso, podemos gastar miles de millones de dólares en construcción de edificios que no son suficientes. Lo primero es lo primero, que la sociedad se ponga de acuerdo para que la tecnología, la ciencia, la innovación sean el motor de su desarrollo. Una vez con ese presupuesto social, se puede emprender la construcción de un parque tecnológico o qué sé yo, la potenciación de hábitats o de entornos dedicados a la innovación, sean en ciudades ya consolidadas o en entornos nuevos. Yachay, sin duda, es un ejemplo de lo que puede hacer para mal un gobierno cuando no adopta una política de Estado alrededor de ese pacto social que mencionaba. Y el pacto social está roto hoy por hoy de parte no de la sociedad, porque yo he hablado con mucha gente, he tenido la oportunidad de conversar con gente que ha decidido migrar y lamentablemente es por la falta de oportunidades que tiene acá, no por el deseo de abandonar el país. No es La por fuga de tradición cerebros. familiar, como dijo el presidente. Exactamente, o sea, ¿qué se puede esperar de Zapata en un momento determinado al frente de una política pública de seguridad cuando visibiliza tradición familiar en lugar de ver desesperación de las familias por no tener oportunidades o no tener las mínimas condiciones de seguridad en el país? Entonces, al enfrentar eso, nos vemos sin materia prima para emprender un sueño como es un parque tecnológico.
Por supuesto, no todo está perdido. Habrá que reconstruir el país, reconstruir ese tejido social y darle la viabilidad a un proyecto de esta naturaleza, porque es la única forma en cómo podemos construir una economía postpetrolera. El petróleo y la minería se agotarán en un momento determinado y el país tiene que regresar a ver a su materia inagotable, que son las ideas, que es el conocimiento, y afortunadamente tenemos una población todavía joven, un bono demográfico que todavía no se agota y que bien podría ser, no diría explotado, pero sí aprovechado por las futuras generaciones para construir no por vanidad un parque tecnológico, sino las herramientas necesarias para que el Ecuador dependa de la ciencia, de la tecnología, de la innovación en su matriz productiva. Esperemos que algún día recuperemos eso, estimado Héctor, es la esperanza que hay y que algún rato podamos hacerles entender a ciertas personas que la mejor inversión es el conocimiento y es la ciencia y la tecnología. ¿No? Sí, justamente esos detractores que son los que critican en redes sociales de por qué se inició Yachay, son los que critican que por qué se han dado becas, ¿no? Claro, O por qué se invirtió en las escuelas del milenio o por qué se crearon universidades. Pues la respuesta está en un modelo de desarrollo distinto, en los ideales de si tú quieres, un progresismo dentro de la revolución digital, un progresismo del siglo XXI que entiende a las oportunidades de emancipación de los pueblos alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación. totalmente. Estimado Héctor, quiero agradecerte por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Esperamos próximamente tenerte acá para seguir conversando de estos temas. Y bueno, te dejo con el mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Bueno, a no perder las esperanzas y a seguirse preparando porque la noche pasará. Por más oscura que parezca esta nueva noche neoliberal, pasará y se agotarán los embates de un gobierno nefasto para el país y volveremos por la senda del desarrollo a construir nuevamente lo que denominamos patria. Muchísimas gracias. Ha sido Héctor Rodríguez, con quien hemos conversado sobre el decreto de cierre de la empresa Siembra EP. Nosotros regresamos, ya está Kevin listo con las noticias deportivas. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.